Le damos gracias a Dios, está terminando el mediaño, como hace rato decíamos, este domingo 30 de junio, dándole gloria a Dios, celebrando la resurrección de Jesucristo y que Él está con nosotros, mitad de año, en donde declaramos que el Señor ha sido con nosotros. Como dijo el hermano Samuel, Ebenezer, piedra de ayuda, hasta aquí ha sido el Señor. La vez pasada estuvimos hablando del tema, la primera parte, restaurando la guerra espiritual. Yo les hablé de restauración, hay muchas cosas que hablar de restauración, pero yo les hablé de dos cosas. Les hablé de la obra de Jesucristo, tan necesaria, y del uso de su nombre, así es como voy a empezar, y este mensaje hoy, y les hablé de que es necesario en la restauración la obra del Espíritu, dando por confirmado que nosotros tenemos que estar totalmente pegados al Espíritu Santo como hijos de Dios y no hacerlo a un lado. Lamentamos, ¿verdad?, que hoy el Espíritu Santo viene a ser nada más una figura decorativa o no tomado en cuenta realmente en el diario vivir de cada cristiano y en el diario transitar de la iglesia de Jesucristo en esta tierra. Bien, ahora vamos a confirmar esto porque hay tres cosas básicas que nosotros tenemos en el envío que hace Jesucristo. Vamos a Lucas capítulo 9 versículo 1 y con esto vamos a ir introduciéndonos a la guerra espiritual. Fíjese bien lo que dijo el Señor Jesucristo, ¿sí? Y está escrito aquí en la palabra, bueno, él ya directamente hasta el versículo 3, pero en el 1 y el 2, miren lo que el Espíritu está hablando al corazón de nosotros. Dice, y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Entonces aquí nosotros estamos viendo los tres áreas en que Dios nos está enviando. De hecho, esto es guerra espiritual. Fíjese bien cómo ahí, aunque una de ellas lo repite, dice que nos da poder y autoridad. ¿Sobre qué? Sobre todos los demonios. No es que nosotros como cristianos o como siervos de Dios estemos en un continuo pánico, el de saber que pues hay millones de demonios en esta tierra, porque así está escrito en la palabra del Señor. Satanás, según el capítulo 12 de Apocalipsis, el dragón, Satanás, la serpiente antigua, arrastró a la tercera parte de los seres angelicales. Imagínense la cantidad que es. Ahora vamos a tener algunos razonamientos. Cuando el Señor Jesucristo liberó a algunos, especialmente, ¿verdad?, les dijo que era legión la que había en ellos. O sea, en una persona, algunos dicen que la legión eran 2000 demonios y otros dicen que la legión eran, de acuerdo a las legiones romanas, 6000 soldados, eran 6000 demonios. Entonces, cuando el Señor echa fuera de una persona legión, está echando fuera o 2000 o 6000 demonios. Entonces, pues es una cantidad terrible que vive en una persona. Por razonamiento paralelo, podemos decir entonces, ¿cuántos demonios hay en esta tierra? ¿Y cuántos demonios pueden vivir en una persona? Pueden ser miles y en este caso hay millones, como dice la Escritura que nos revela. Ahora, aquí el Señor está diciendo, yo voy a enviar a mis discípulos. O sea, ¿cuántos de aquí nos declaramos discípulos del Señor? Y dice, el envío. O sea, les voy a dar a mis discípulos, ustedes discípulos del Señor, tres
tres cosas en las que lo estoy enviando. Uno, dice, para echar fuera demonios. ¿Cuántos demonios ha echado usted fuera? Dice, algunos sí, otros como que se quedaron, pues a mí no me ha tocado nunca, y algunos en el corazón dijeron que ni me toque porque es horrible, ¿sí? Entonces, pero el Señor dice que nos da ese poder y autoridad para echar fuera demonios, ¿sí? Entonces, eso es parte de la restauración que está haciendo de la guerra espiritual, y eso es guerra espiritual, ¿sí? Entonces, también nos dice ahí la segunda cosa que nos dice, el segundo envío dice para sanar enfermedades, y luego dice para sanar a los enfermos, ¿sí? Y nosotros tenemos que tener esa certeza, ¿sí? Porque nosotros sabemos que hay tres causas por las que viene la enfermedad: por causa del pecado, por causa del diablo y para la gloria de Dios. Lo más normal cuando alguien está enfermo es o causa del pecado o causa del diablo, ¿sí? Hay gente que no cree, ¿verdad? Y es terrible, pero yo les quiero contar que hace muchos años murió un primo mío, un hombre casi de 2 metros, muy fuerte, un ingeniero constructor, que hizo algunas cosas de maldad cuando andaba él construyendo una carretera allá por el sureste. Y entonces a la mujer o a la familia que le hizo maldad, ellos le hicieron maldad. Y este hombre tan fuerte y tan alto acabó muy mal en su vida, sin fuerzas, no retenía la saliva, es decir, andaba babeando. Y usted ha escuchado, ¿verdad? Y dijeron, pobre de Manuel, le hicieron una brujería, una hechicería y le dieron toloache. Eso es lo que dice el vulgo. Pero no se le pudo ayudar porque ellos era la única familia que estaban entregados a la idolatría y no creían en estas cosas, ¿sí? Y no llegó ni a los 50 y tantos años y murió, ¿sí? Entonces, ¿hay enfermedades que vienen por causa de los demonios? Sí. Una de ellas que pudiera llegar a ser clara son a veces los famosos ataques epilépticos, en donde Jesús narra una situación similar, en donde hablan la gente que es conocedora de una situación neurológica, pero lo que habla el Señor es que esos daños neurológicos vienen por causa de demonios, ¿sí? Hay muchas cosas que también vienen y dañan a las personas trayendo enfermedades, ¿sí? Ya vimos por causa del pecado, por causa de los demonios, y luego vemos que a veces Dios le dijo a una persona que sanó, ¿verdad? Porque dijeron sus discípulos, ¿quién pecó, este o sus padres? Se dijo, ni este ni sus padres, aquel que era ciego de nacimiento. Esto fue, dice, para la gloria de Dios. Hay algunas veces que Dios, en sus propósitos para mostrar su gloria, da enfermedad en alguien, pero para la gloria de Dios, y no tiene que ver ni con el pecado, ni tiene que ver ni con las obras del diablo o con algún acto de hechicería. Hay muchos cristianos que hoy piensan que no hay un poder en el reino de las tinieblas y que no pueden ser dañados en su cuerpo por causa del reino de las tinieblas. Y con todo respeto que merecen, están equivocados. Sí puede haber un daño, sí pueden ciertos trabajos, ¿verdad?, ciertas maldiciones traer daño físico a tu vida, pero nosotros tenemos la victoria, ¿sí? Y tenemos el poder y la autoridad del nombre de Jesucristo y podemos deshacer eso. Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces ya estamos viendo que en este capítulo 9 de Lucas nos dice que esta restauración por el poder y la autoridad del Señor, el poder está dado en el Espíritu Santo y te lo voy a explicar, y la autoridad está dado en el nombre de Jesús. Amado hermano, Dios nos envía y nos dice, echas fuera demonios, ¿sí?
echas fuera demonios, sanas a los enfermos. Y yo les voy a decir, a veces es necesario, porque está uno o en casa o está uno en trabajo y se empieza a hacer una conflictiva o se empieza a hacer un problema o hay contienda o hay pleitos o hay palabras altisonantes, y usted, si está en esa situación, está usted en el trabajo, ¿por qué no se pone a hacer guerra espiritual? Dios le ha dado el poder y autoridad, y empieza por atar todos esos demonios de pleito, de contienda, de groserías, de enojo, y verá lo que va a pasar en su hogar, en el tráfico, en eso. Y usted puede pasar a veces que ve en el tráfico que hay gente que se baja y se dicen de cosas, empiezan a pelear y se siente un ambiente de pleito, contienda. Hay mucha gente que se baja y también se empieza a pelear y dicen, bueno, ¿y este qué? No, pues yo nomás me meto porque sentí que tenía yo que también entrar a defender y luego se hace un tumulto ahí, ¿verdad? Y todos se empiezan a agarrar a golpes y todo. Pero nosotros los cristianos lo que podemos hacer, en el nombre de Jesucristo, atamos esos demonios, echamos fuera de pleito, de contienda, de maldad, de violencia, de ir fuera. ¿Y sabe qué? Las cosas se calman, porque tenemos el poder y la autoridad. En cuanto a los enfermos, hermano, yo estoy de acuerdo, y la misericordia de Dios ha puesto a los médicos. Nosotros creemos que la medicina es parte de la misericordia de Dios, pero, amado hermano, hay veces que es necesario que actuemos en fe, y dice que nos ha dado poder y autoridad para que en el momento dado sanen los enfermos, especialmente cuando dices, es que las enfermedades se presentan en la noche y es cuando se pone la cosa difícil, y dos cosas están pasando: o entró el diablo y hay que echarlo fuera, o hay verdaderamente una enfermedad venida por pecado. Pues pida a usted que Dios le perdone los pecados, ¿verdad? Y dice que usted ponga las manos sobre los enfermos y en el nombre de Jesús quedan sanados. Hágalo con usted mismo, ¿sí? Hago con usted mismo. Yo a veces de repente en la noche tengo esa clase de ataques del enemigo, y pues me levanto y hago guerra y me quito, como les testificaba a ustedes, aguijones y dardos del maligno, y me quito aparatos de tormento y todo. Pero a veces el Señor me dice, pues ya te lo quitaste y te sigue doliendo la cabeza, ahora ponte la mano y ministrate, y en el nombre de Jesús sáname. ¿Y qué cree? Que se me quitan los dolores. Hay veces que usted no puede dormir porque siente que, yo creo que algo están pasando en mis riñones, y pues no sé, a lo mejor o es un espíritu de enfermedad o es un dolor. Bueno, si es eso, pues quíteselo primero y después ponga su mano y dígale, Señor, en el nombre de Jesucristo soy sanado. ¿Y qué cree? Se quitan los dolores, ¿sí? Como hoy el Señor sanó a Eliud y hoy sanó a otras personas y hoy liberó a algunas personas, y el enemigo está, pero fíjese bien, esa es la segunda, ya la he estado explicando. ¿A qué lo estoy invitando a usted? A que no entre en pánico, a que no entre en asombro por las cosas que pasan. Yo no sé qué le está pasando aquí al papá, a la mamá, al niño, a la niña, no sé, ¿verdad? Usted es la madrugada, vaya y diga, en el nombre de Jesucristo, ahorita, si es demonio se va, queda vencido, y si es una enfermedad física va a sanar en este instante. Y verá usted que muchas cosas suceden en este tipo de situaciones si usted usa de esta restauración, de este tipo de guerra espiritual. La tercera dice que era para predicar el evangelio del reino. Entonces son tres cosas en las que Dios nos da poder y autoridad, y es para predicar el evangelio del reino, de tal manera que es para predicar la buena nueva para salvación. Aquellos que les gusta predicar el evangelio del reino, aquellos o los que son evangelistas, de hecho están haciendo guerra. ¿Por qué guerra? ¿Por qué guerra espiritual? Porque cada vez que alguien que a usted le testifica y se convierte a Jesucristo, usted lo está sacando del reino de las tinieblas al reino de la luz. Él está siendo trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, y es hecho un hijo de Dios.
es indudable que el enemigo no quiere que usted vaya y saque a quien era parte de sus huestes y lo traiga de las tinieblas a la luz. Eso es un acto de guerra. El evangelizar a alguien o los evangelistas están haciendo un acto de guerra. Aquellos evangelistas que están en verdad llenos del poder y de la autoridad del Señor, normalmente echan fuera demonios, sanan a los enfermos y predican el evangelio y la gente se convierte. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, estoy enseñándoles que eso es guerra espiritual. Ya vimos, ¿verdad?, la vez anterior, y vamos a decirles que la otra manera de provocar al enemigo, quizás si tenemos algo, es la intercesión, ¿sí? Todo aquel que hace actos de intercesión y que está rogando por la salvación de las almas, o que está rogando porque México cambie, o está rogando por los enfermos, porque haya milagros, está rogando, no sé, por muchas cosas, y se está parando en la brecha, está parándose en favor de otro, también está haciendo guerra espiritual. ¿Sí van viendo? Entonces, yo estoy invitándolos a que usted se vuelva un guerrero completo, ¿verdad? Y que esto lo use, sí, para beneficio de la comunidad y para beneficio de la iglesia, pero que lo use para beneficio de su hogar, de su matrimonio, de su familia y para beneficio personal. No es ser egoísta, ¿sí? No es ser egoísta, pero tiene usted que tomar esa autoridad, ¿sí? Entonces vamos a seguir viendo esto. Estoy explicando todo la profundidad de esto sencilla que hay en estos dos versículos, sí, y esto está confirmado allí en Mateo 10:1. Ya nomás lo voy a leer y vamos a escuchar. Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos o demonios, es lo mismo, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, ¿sí? Ay, no solo eso, sino toda dolencia. Decía, traía yo aquí un dolor y ya no traigo el dolor. Sanar toda dolencia, ¿sí? Cuando necesitamos más intervención de Dios en dolores y achaques, entre más edad tengas, el hombre exterior se va desgastando, más poder y autoridad, poder del Espíritu Santo y autoridad en el nombre de Jesucristo necesitas para que esas dolencias se quiten, ¿sí? Qué incómodo es cuando te empieza a doler el estómago, pero tú puedes tomar autoridad para que ese dolor de estómago se vaya, porque es sumamente incómodo, ¿sí? Bueno, cualquier dolencia es incómoda. A veces no podemos cargar algo porque nos duele el hombro, pues entonces el Señor nos ha dado autoridad para que nuestro hombro sea sanado, para que nuestro estómago sea sanado, para que nuestras vías respiratorias sean sanadas. Hay que darle la gloria a Dios. Hoy las enfermedades respiratorias están al orden del día, mayormente en estos días que hubo mucha contaminación. Pero ¿sabe qué? Si nosotros tenemos fe, el Señor no solo va a sanar nuestras vías respiratorias, sino que las va a mantener saludables a pesar de la contaminación. Aquellos que tienen que estar viajando en lugares, bueno, muy transitados o donde hay mucha gente, pues ahí están los virus, pero nosotros tenemos autoridad para que en el nombre de Jesús esos virus queden alejados de nosotros y nosotros no estemos cayendo continuamente, ni siquiera en gripas, ni siquiera en catarros, ni en alergias, ni nada de eso. Dios nos ha dado autoridad de quitarnos toda enfermedad y toda dolencia. ¿Cuántos alaban a Dios? Estamos en guerra, estamos hablando de una guerra muy práctica y que tiene un beneficio para tu vida. Muy bien, ya está muy confirmado, ¿sí? Entonces nosotros vemos que aquí dice, les dio poder, autoridad en los dos versículos. El poder es en el Espíritu Santo. Y eso es lo que hoy he estado yo invitando y que sigo insistiendo para que la iglesia esté continuamente ministrando a Dios y ministrando al Espíritu Santo y el Espíritu Santo ministrándonos a nosotros. Es muy importante que usted reciba la ministración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también nos ministra, ¿sí? No le voy a leer, usted búscalo porque son muchos versículos que traigo, pero esto usted lo puede comprobar en Hechos capítulo 13. La gente
de esa iglesia de Antioquía le ministraba al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo les ministraba a ellos. ¿Cómo nos ministra el Espíritu Santo? A través de sueños, de visiones, de revelaciones y de darnos su poder. Nos ministra, porque el poder no es de nosotros, el poder es de Dios y está dado a través del Espíritu Santo. Así lo dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y en Lucas 24:49 Jesucristo le dijo: esperen aquí en Jerusalén en oración hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Entonces es un poder que viene desde lo alto, es un poder que viene a través del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces es el Espíritu Santo muy importante, porque después de esto me voy a arrancar en otras cosas muy importantes. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Será importante que yo le dé el lugar al poder del Espíritu Santo? En Lucas 1:35 se nos dice la experiencia que tuvo María, y María estaba dudando de que ella pudiera recibir este regalo de Dios, trayendo a su seno la vida del Hijo de Dios, esto es de Jesucristo. Y él dice: el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te envolverá, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Dios Altísimo. Entonces, amado hermano, nosotros estamos viendo cuántas cosas grandes, tremendas, maravillosas quiere hacer el Señor, y nos está diciendo que a los discípulos nos ha dado su poder que viene en el Espíritu Santo, ¿sí? Y nos ha dado su autoridad. Ahorita vamos a ver lo de la autoridad, que es un asunto diferente, aunque complementario totalmente, ¿sí? Entonces, amado hermano, nosotros estamos viendo ello. Ahora, vamos a ver, porque yo los estoy invitando, vamos ahora a Mateo 12:28 y 29. Y estas sí son palabras de Jesucristo. Mismo Jesucristo, vean lo que dijo, porque Él fue el Dios hecho carne, y como el Hijo del Hombre dijo: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Esto es un acto de guerra. Cuando nosotros echamos fuera demonios, amado hermano, estamos diciendo: ya llegó, lo hecho por el Espíritu Santo fuera, ya llegó el reino de Dios. El reino de Dios ha llegado. Cada vez que yo estoy ministrando aquí a favor de ustedes o por opresión, ¿sí? En algunos casos ha habido posesión, aquí ustedes lo han visto, amado hermano, estamos diciendo que esto fue hecho por el Espíritu Santo. Eché fuera demonios por el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, pero ¿sabe qué? Ahí dice entonces que el reino de Dios ha llegado, ¿sí? Hay un canto muy precioso, ¿verdad? Que cantamos: el reino de los cielos ha llegado, dice, los enfermos son sanados y los demonios son echados fuera. Ese es el reino de Dios, el reino de Dios. Entonces, ¿cuántos de nosotros anhelamos como discípulos que tengamos la certeza de que el reino de Dios ha llegado y está en medio de nosotros? Es a través del Espíritu Santo, y cuando sucede ello, oh amado hermano, qué precioso vas a tener tú que experimentar cuando suceda algo y que tú te percates que está haciendo demonios o espíritus inmundos, los eches fuera en el nombre de Jesús y venga todo a paz. Y entonces diga: el reino de Dios ha llegado, porque el reino de Dios no consiste en comida y bebida, ¿no? Sino en justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo, ¿sí? Claro, y la hermana también estaba diciendo: el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Es el poder. Sí, vamos ahí, estamos disfrutando de una manera diferente, estamos hablando de guerra espiritual y estamos confirmando que todo lo que dijimos la vez pasada queda en estos versículos totalmente resumidos. Pero también dice que el Señor dio a sus discípulos poder y autoridad. ¿Autoridad qué? Autoridad por la fe en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Bueno, es muy claro, ya lo hemos repetido varias veces dándote otras explicaciones, que Filipenses capítulo 2 versículos 9 y 10 dice: por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, fíjese bien, toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Aquí nosotros acabamos de ver bien claramente
que cuando hablamos de el Dios, el Todopoderoso, el Shaddai, Él es el Señor. Cuando hablamos de Jesucristo es el Señor. Pero leímos, ¿verdad?, en la mañana en la escuela de crecimiento espiritual en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18 dice, el Espíritu es el Señor, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces estamos viendo, ¿verdad?, que tenemos un Dios que es Señor de señores y Rey de reyes, a veces expresado en el mismo Padre, a veces expresado en Jesucristo y a veces expresado a través del Espíritu Santo. Pero ahora aquí estamos viendo que cuando nosotros usamos el nombre de Jesús y usamos por la fe en el nombre de Jesucristo, nosotros tenemos autoridad dada por el nombre de Jesucristo. Fíjese bien, la autoridad es lo que es una potestad que Dios nos da para poder actuar, ¿sí? Indudablemente que está respaldada por el poder de Dios, ¿sí? Pero la autoridad nos es dada en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué en el nombre de Jesucristo? Porque así le plació a Dios. Ahora, nosotros somos cristianos y tenemos el poder del Espíritu Santo, pero tenemos la autoridad en el nombre de Jesucristo. Y por la fe en el nombre de Jesucristo tenemos autoridad. ¿Y qué es eso que significa autoridad? Que tenemos una supremacía. Sí, de tal manera, amado hermano, que si usted tiene autoridad y usted le dice, sí, como dijo el centurión, yo tengo tal autoridad que le digo a ve y va, ¿sí? Y entonces el Señor le dijo, pues yo tengo más autoridad y ahora yo digo que tu siervo está sanado ya, ¿sí? Y porque tú has creído y sabes que esa autoridad. Ahora fíjese entonces qué mezcla tenemos aquí. Entonces quiere decir que la autoridad en un momento dado es una acción de fe, o que la autoridad usa de la fe, o que la autoridad confirma nuestra fe. Por eso es en el nombre de Jesucristo, porque nosotros tenemos fe, ¿en quién? En el nombre de Jesucristo, y por la fe en el nombre de Jesucristo es que hacemos muchas cosas, tenemos esa autoridad, ¿sí? Y el Señor dice que a los discípulos nos ha dado poder y autoridad. Yo lo he estado invitando a que usted use continuamente el nombre de Dios. Y le he dicho que el nombre que nos ha dado el Señor, porque Él es un solo nombre, es en singular, ¿sí? Hoy en la mañana vemos que Él dice, yo tengo por nombre Jehová, pero tengo por nombre celoso. Hemos visto que tiene por nombre consejero admirable. Hoy tenemos el nombre de Jesucristo. Si nosotros vemos, ¿sí?, y vemos que es una autoridad plena en el nombre de Jesucristo, si vamos a Hechos 4:12, vamos a encontrar que dice, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres. No hay otro nombre, es el nombre de Jesucristo. Sí, estamos viendo de la autoridad, porque el Señor dijo que nos iba a dar poder, autoridad sobre 3 cosas: echar fuera demonios, sanar enfermedades y predicar el evangelio del reino. Entonces nos está dando totalmente una capacidad plena y una capacidad total, ¿verdad? El Señor. Ahora, vamos a ver, ¿será esto, verdad, confirmatorio? Sí, definitivamente es confirmatorio. Vamos allá a Marcos 16:17 y nos vamos, es muy conocido este pasaje y vamos a leer porque estamos hablando de guerra espiritual. Y Marcos 16:17 dice, estas señales seguirán a los que creen, y dice, en mi nombre. ¿En el nombre de quién? Jesús es el que está hablando, en el nombre de Jesucristo. Entonces ahora hay algo que cuando tú usas el nombre de Jesucristo, ¿sí?, no andas siguiendo señales. Las señales te siguen a ti. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, yo estoy haciendo un cambio, ¿sí? Porque hoy a veces oyen de algún afamado siervo de Dios, yo no tengo nada con ello, y dicen, va a venir tal siervo, y todos quieren ir para ver a este que es un hacedor de señales. Pero aquí el Señor está diciendo que tú y yo somos hacedores de señales.
y que no tenemos que andar siguiendo las señales, sino que las señales nos siguen a nosotros si creemos en su nombre. Y ahí dice varias señales. En mi nombre, dice, otra vez confirmando, echarán fuera demonios. Y continúa diciendo, ¿verdad? Ahí varias cosas, este pasaje, dice, hablarán nuevas lenguas, beberán cosa mortífera, tomarán en las manos serpientes, no les hará daño. Y finalmente dice lo de las enfermedades, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán, ¿sí? No es posible que nosotros los siervos que ministramos, que podamos tomar cuenta en una administración como hacemos, vamos a llamarle entre comillas o entre paréntesis express, todo lo que hay de necesidad en ti. Pero ¿qué estamos haciendo? En el nombre de Jesucristo tomamos autoridad y en el poder del Espíritu Santo tomamos autoridad. Y entonces pasamos y ponemos la mano. ¿Qué sucede ahí? Yo no sé qué sucede. Si algún demonio te estaba oprimiendo, se va. Y si alguna enfermedad tenías, eres sanado. Si hay dolencia, eres sanado. Yo no sé, o si es necesario que esa unción consuele tu corazón, lo consuela. Yo no puedo orar por todo, trato, ¿verdad? Le pido al Señor que me guíe y me diga. A veces llego a tener una palabra de revelación, me dicen, ay hermano, lo que usted oró es lo que estaba yo pasando. Bueno, qué bien, pero no todo lo sé. ¿Quién sí lo sabe todo? Dios lo sabe todo. ¿Quién sí conoce todas tus necesidades? Dios las conoce. Lo único que estamos haciendo y lo único que tenemos que hacer como discípulos es tener ese poder dado por el Espíritu Santo y esa autoridad en el nombre de Jesús y obrar, y lo demás deje que lo haga Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos están entendiendo esto de ser restaurados? Yo sé que muchas cosas, usted ha oído esto, pero el asunto de la restauración, de la guerra espiritual, es que ya dejó de hacerlo. Entonces tiene que volver. Vimos que restauración es volver al estado original, es regresar, ¿sí? Y amado hermano, olvidamos a veces esos y lo dejamos de hacer. Una de las cosas que me he propuesto en mi vida ministerial y en esos 3 avivamientos en que he participado es que no deje yo de hacer lo que ya Dios me otorgó y me enseñó, porque yo aprendí de las Escrituras y guiado del Espíritu Santo de echar fuera demonios cuando recién recibí el Espíritu Santo en los años 70, pero no se me ha olvidado y lo sigo haciendo, ¿sí? Pero muchos se van olvidando y es necesario restaurar. Si usted ha olvidado, no malintencionadamente, es tiempo de restaurar para que usted tenga una mayor bendición y sea usted un bienaventurado de parte del Señor. Vamos a mirar Hechos, Hechos 3:6, sí, Hechos 3:6, vámonos hasta Hechos 3:6 y vamos a ver qué es lo que hicieron los primeros discípulos. Le creyeron al Señor. Porque él había mandado a los 2 discípulos y les había dicho, les doy poder, autoridad para echar fuera demonios, sanar enfermedades y dolencias y predicar el evangelio del reino. Órale. Mandó primero a 12 y luego mandó a 70. Y a los 12 y a los 70 les dio lo mismo, porque el poder y autoridad no es exclusividad de nadie. Es exclusividad de Dios, que Dios te quiere otorgar a ti, a cualquiera que se declare discípulo del Señor, y ustedes son discípulos del Señor. Ahora nosotros vamos a ver qué es lo que estos 2 apóstoles y discípulos hicieron. Hechos 3:6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre, vea qué autoridad, de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y este era un milagro similar. Jesucristo había curado a un ciego de nacimiento. Y había una lucha ahí con los religiosos que no creían en el poder y en el nombre de Jesucristo. Dijeron, pero el ciego finalmente les dice, estoy en Juan 9:31, ¿verdad?
Yo sé que Dios no oye a los pecadores, pero aquel que teme a Dios y hace su voluntad dice, oye, yo no sé qué, yo no veía, ahora veo. Ahora este también era un cojo de nacimiento, tenía ya más de 40 años, ¿sí? O 40 años. Ahí está más adelante, usted lea todo ese capítulo 3 y 4 porque lo llaman y no les importó. ¿Qué nos diría, verdad, el ser humano? ¿Qué nos dirían los especialistas cuando alguien está imposibilitado de nacimiento? Cuando alguien, a sus huesos y sus músculos no han sido formados en la normalidad de los demás. ¿Qué diríamos los hombres? No, este nunca se va a levantar. Pero ellos no preguntaron, ni sacaron su libro, ni su carpetita, su tablita, ¿verdad? Dice, a ver dónde están todos los síntomas que tienes y nada. Ellos llegaron y dijeron, por la fe en el nombre de Jesucristo, ¡fum! Levántate y anda. Los padres los llamaron, le dijeron, ya está grandecito, ¿verdad? Pues que él conteste. Porque los llamaron para decir, oye, ¿ustedes qué dicen? Pues que él conteste. Pues el grandecito les dijo, ¿verdad? Pues yo no caminaba y ahora camino, ¿y ahora qué? Pues cállate, no digas de esto. Pues ¿cómo quieren que no diga? Si no caminaba y camino, y si estaba todo tullido y ya no estoy tullido, ¿qué quieren qué? ¿Que no hable? Pues aunque no hable, de todos modos, la gente me va a preguntar, oye, ¿no eres el que estabas ahí todo tullido pidiendo limosna y ahora andas aquí caminando? ¿Cuántos alaban al Señor? Estamos viendo de la autoridad del nombre de Jesucristo. ¿Qué con esto le estoy diciendo? El asunto es creerle a Dios. Y si creemos y tenemos fe, por la fe en el nombre de Jesucristo, vamos a ver grandes cosas. Yo he visto grandes cosas, ya les he platicado, impresionantes, ¿verdad? Que en cuanto a esas cosas, usando el nombre de Jesucristo. Y a veces cosas que convienen, como aquella vez que tenía yo prisa para ir a una junta pastoral y estaba aquí el toreo y San Esteban, ni para atrás ni para adelante, ahí en el Santorum, todos cruzados, todos enojados, todos tocando y recordando el 10 de mayo a medio mundo y todos ahí como locos, ¿verdad? Y yo le dije, Señor, yo soy tu siervo, tengo prisa, manda al ángel de Jehová y en el nombre de Jesús ábreme brecha. ¿Y qué creen? Se empezó a abrir la brecha, y yo pasé y se volvió a cerrar la brecha como el mar rojo. Y como dice, pues, ¿y este señor cómo le hizo para pasar? Dios hace cosas milagrosas. ¿Por qué hizo que unos se fueran a la derecha y otros a la izquierda y yo fuera avanzando? ¿Y por qué en cuanto en cuanto quisieron pasar los carros de Faraón se cerró el agua? Y son cosas notorias. Y algunos dirán, ya, pero ¿qué no te habías podido esperar a ir? Pues sí, pero tenía yo prisas de ser puntual y cumplí mi tiempo. Hasta en eso Dios nos ayuda usando el nombre de Jesucristo, ¿sí? Bueno, no les voy a dar tantos ejemplos porque si no aquí me voy a pasar con testimonios todo el rato, ¿verdad? Vamos a ver si funciona esto. Hechos 5, 12 en adelante. Y por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios. Ahora ya agrega prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, no, porque cuando hay poder y autoridad hay muchos que se espantan y entran en pánico y dicen, no, yo ya no voy a esa iglesia. A mí me ha pasado gente que viene y entra y sucede algo y dice, no, yo ya no regreso ahí. Estuvo terrible, ¿verdad? Los demonios son echados fuera, la gente es sanada, la gente se cae y todo. Todavía hace unos días una persona preguntó, yo vine por primera vez y oró ese señor por mí, me caí, pues ¿qué me hizo? ¿Por qué me dormí? Bueno, yo no le hago nada. Es el poder de Dios, ¿yo qué? Está trabajando con su vida. Pero pues a veces esto puede causarles pánico y espanto y terror y se van. Y dice ahí, algunos no se juntaban, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos
para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Aquí ya ni siquiera había imposición de manos, solo que les diera la sombra. Yo pregunto, hermano, si eso Dios hizo con estos discípulos, ¿qué no podrá hacer con nosotros? ¿Qué no podrá hacer con nosotros? Si nos siguen las señales y los prodigios, y a veces no vamos a tener tiempo de poner manos, otra vez eso es una orden que si podemos cumplir, es una orden de Dios, cumplámosla. Pero si no la cumplimos y traemos el poder del Espíritu Santo y traemos fe en el nombre de Jesucristo, a veces no es necesario ni siquiera poner manos, sucede ese señal, sucede ese prodigio de parte de Dios y son echados fuera los demonios, se van los demonios. Sí, de tal manera, amado hermano, que eso lo hemos visto. Hay gente que dice, no, yo me voy a acercar con ese que anda en la calle, pues está bien endemoniado y todo, pero uno se acerca y esas personas ya no se acercan a uno, porque uno trae el poder del Espíritu Santo y el nombre del Señor, y sabe qué hacen, hasta se retiran, se van para atrás. Y dice, no, contigo no quiero nada, hasta le hablan uno, los demonios, contigo no quiero nada, cállate, en el nombre de Jesús estás atado, y enmudece, ¿sí? Y no, a veces no obramos ahí, porque, amado hermano, la Escritura dice que no echemos fuera demonios de una persona si no va a ser llenada de Cristo, porque si sacamos 7 demonios y dejamos limpia la casa, van a regresar 7 peores. Entonces a veces podemos atarlos, pero no vamos a poderlos echar, y ahí van a quedar, ¿verdad? Pero, amado hermano, yo le voy a decir, el poder del Espíritu Santo y el nombre de Jesucristo hablan del Señor, y el Señor es Señor arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Voy a traducírselo. El Señor es Señor sobre los ángeles, el Señor es Señor sobre los seres humanos, y el Señor es Señor sobre los demonios, es Señor. Entonces, amado hermano, si usted anda en la autoridad del Señor, los demonios no pueden hacer nada. Al contrario, ellos van a huir. Muy bien. Estamos hablando de restaurar la guerra. Sí, va conmigo. Estoy tomando varios pasajes. Vamos a Hechos capítulo 8. Porque aquí usted dirá, bueno, eran Pedro y Juan, pues, eran los meros, como una vez me dijeron, no, usted es bien chipocludo. No, chipocludo, que no sé qué quiere decir eso, pero yo creo que me estaban diciendo que hago las cosas con mucha potencia o con mucha autoridad, no sé. Pero vamos a ver uno que no era apóstol, que era un diácono. Este se llama Felipe, y estoy leyendo Hechos 8:5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Qué les predicaba? El evangelio del reino. ¿A quién? A los de Samaria. Los de Samaria eran gente fácil de recibir el evangelio, no, porque Cristo había ido a predicar a Samaria y se encontró a la mujer samaritana, y la samaritana lo puso en su lugar y le dijo, ¿verdad? Nosotros los samaritanos no nos llevamos con los judíos y tú me estás pidiendo de beber. Y dice, pues no sabes ni con quién hablas. Pues con quién hablo. Dice, si tú me pidieras a mí, yo te daría a beber agua que brota para vida eterna, es un manantial que brota para vida eterna. Dijo, pues de una vez dame de esa agua para que ya no venga tantas veces aquí al pozo de Jacob. Y dice, no me estás entendiendo, lo que yo estoy hablando son cosas del espíritu y de la vida. Pero entonces dijo, esta no entiende, ahí te voy, mira, este que tienes no es tu marido, y ya coleccionas hombres, ya van 6, le dijo. Así es que arrepiéntete de tus pecados, deja de eso. Y ya se fue la mujer y le dijo a todos los hombres, primero con los que andaba involucrada, ¿verdad? Yo creo que les predicó, le dijo, ya no quiero nada con ustedes, porque vino un profeta y me dijo que yo dejara de pecar y todo. Y Samaria, a causa de Cristo, se abrió al evangelio del reino. Dios completó esta obra con Felipe. Vamos a ver qué hizo Felipe allá. Les predicó el evangelio del reino, dice el 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacían.
Ahora, amado hermano, se cumple. El reino de Dios no consiste en palabras y en poder. ¿Cómo es que predicaba el evangelio Pedro? Se lo cité la vez pasada, primera de Corintios capítulo 2, donde dice, ¿verdad? Porque ni mi enseñanza ni mi predicación ha sido con palabras persuasivas y humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Dice, sin embargo, predicamos sabiduría de lo alto, la sabiduría oculta, la sabiduría en misterio, la que no conocieron los príncipes de este mundo, porque si hubieran conocido no hubieran crucificado al Señor Jesucristo, porque cosa que ojo no vio ni oído yo, es la que Dios ha preparado para los que le aman. Y el Espíritu nos la revelará a nosotros, porque el Espíritu escudriña todas las cosas, aún lo profundo de Dios. Ya me fui hasta el versículo 10. Entonces, amado hermano, yo es que esos pasajes yo ya me los he aprendido porque están íntimamente relacionados. Y dice que mientras él predicaba, oían lo que él predicaba, el evangelio del reino, sucedían señales y prodigios. ¿Dónde estamos esos predicadores? Que mientras yo le estoy predicando, yo lo estoy creyendo, a lo mejor usted pasó y no sanó y ahorita está sanando. A lo mejor usted pasó y no fue libertado totalmente de opresión, pero ahorita están saliendo los demonios que lo oprimen. A lo mejor el dolor de cabeza que traía mientras estoy predicando, amado hermano, no solo le estoy enseñando el evangelio del reino, sino que se le quita el dolor de cabeza, el dolor de espalda, el dolor de riñón. Eso es estar restaurando la guerra espiritual. Y amado hermano Felipe, ahora un diácono, un discípulo, vamos a decir, este era de menor nivel, aquellos eran los que estuvieron con el maestro, los 12 originales y eran los apóstoles, pero este Felipe, pues ahora sí que no es Felipe, no es Pedro, no es Juan, no es Ernesto, no es el poder del Espíritu Santo y el nombre de Jesús que tiene que ser restaurado para que tú estés en guerra espiritual. Y dice finalmente, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Muchos espíritus inmundos salían dando voces. A mí me ha acontecido en las congregaciones así, que empezamos a echar fuera demonios y salen los espíritus gritando y diciendo cosas y todo. Y junto con ello también salen muchos hermanos que no creen en el poder del Espíritu y en la autoridad y salen pero de volada, dicen, estuvo horrible el culto. Cuando no han visto que el envío del Señor es para echar fuera demonios, guerra espiritual, para sanar enfermos y para predicar el evangelio del reino, y eso debía de producir gozo. ¡Oh, qué gozo! Salieron los demonios, se fueron, ya no hay dolor de cabeza, ya no hay dolor de riñones, ya no hay dolor de cadera, ya no hay dolores, ya no hay esto, ya no hay enfermedades. ¡Gloria, Señor, te alabamos, te bendecimos! Hoy en la próxima vez que el hermano Eliud nos lleve a la alabanza, voy a estar brincando, alzando las manos, va a haber gran gozo. No, en lugar de que haya gran gozo, de gran pánico, terror y espanto, y salen pero de volada de la congregación. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo y porque no tienen la fe en el nombre de Jesucristo, y porque si no tienen la fe en el nombre de Jesucristo, tampoco van a creer la palabra. Ya les he enseñado las dos caras de la fe: creer en Dios y temblar, y creerle a Dios lo que habla y se nos ha contado por justicia. Pero no creen y dicen no, sí, esta es una iglesia que espanta. Yo me quiero ir a una iglesia donde hay fiestas y donde celebran todo y donde todo es muy ordenado y todo. No hay nada de espíritu, no hay echar fuera demonios y todo, pero estamos tan contentos. Y donde hay, pues el grupo de alabanzas son como 500 y bueno, estoy exagerando, ¿verdad? ¿Y dónde está el poder y la autoridad? Cuando penetramos en los hogares de esos cristianos y en sus vidas, vemos la desgracia en que están viviendo. Y yo quiero que usted salga de la ruina y de la desgracia.
pero eso tiene un precio, que usted tiene que tener fe y tiene que tener el poder del Espíritu Santo. A ver, ¿qué me van a decir de esto? Porque yo estoy preocupado, ¿verdad? Para con ustedes. Pero vamos a leer literalmente muy pausadamente Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 habla de la obra del Espíritu en lo interior. Habla de la obra del Espíritu dentro de nosotros. Pero vamos a ver el 9, no voy a hablar de todo, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Aquí hay un sí condicionante, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, punto. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Ya leyó este versículo? Qué fuerte es. Ahora le pregunto, porque si continuamente estoy invitándole a que reciba el Espíritu Santo, ¿usted tiene el Espíritu del Señor? Adentro. ¿Mora adentro? Hoy yo dije, Espíritu Santo, haz la obra interior, haz la obra así afuera, pero porque el Espíritu Santo va a seguir haciendo obra afuera, pero yo quiero que la haga adentro, afuera y encima. Y estoy promoviéndole eso. Y aquí dice, a mí yo estoy preocupado porque a veces hablo con gente y les empiezo a hablar del Espíritu Santo y de la unción y se voltean unos a otros. ¿Y eso que está hablando el pastor Ernesto qué? ¿Qué es eso del Espíritu Santo? Y me quedo pensando, es en ese pasaje. El que no tiene el Espíritu del Señor, el tal no es de él. Y me quedo así temblando. ¿Son estos que están asistiendo a esta iglesia del Señor o no son del Señor? Pero hoy mi obligación es con usted y con las iglesias del Centro Cristiano Arrebatamiento, y le voy a decir, ¿es usted del Señor? Entonces, sí, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pregunta para ti, ¿mora el Espíritu de Dios en ti? Ya van como 8. Unos están, uy, qué pregunta. ¿Mora el Espíritu de Dios en ti? Tienes que tener esa certeza, que el Espíritu de Dios mora en ti. Y si el Espíritu de Dios mora en ti, no te va a poder dejar ese cristiano tibio, carnalote, mundanote, no te va a dejar, siempre te va a estar resargullendo. A mí, conmigo lo hace y lo va a hacer contigo. No, por ahí no, eso no. Eso tiene restricción, eso no está correcto. Y está el Espíritu Santo, cambia eso, cambia tu carácter, ¿sí? Hoy citaba el hermano, el libro de juntamente con Cristo estoy crucificado, lo que ya vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Y qué les dijo Jesucristo? Toma tu cruz y sígueme. A veces produce dolor dejar la carne, a veces produce cambios de carácter, cambios de manera de ser, es que así somos los de tal apellido y ahí les voy. Entonces, tú mora el Espíritu de Dios, pues que te cambie lo grosero, lo pelado, lo mal hablado, lo mentiroso, lo violento, lo enojón y todo, porque serás de ese apellido y de esa sangre, y no quiero decir de ninguno, para que ninguno aquí se ofenda, pero tienes el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que mora en ti te va a decir, pues aunque seas de ese apellido, aunque traigas ese ADN, de ahora en adelante yo soy el que reino aquí, y vas a cambiar tu ADN y vas a tomar tu cruz y vas a seguir al Señor y vas a cambiar y vas a dejar de ser ese trompudo con cara de elefante enojado en estampida o trompuda. Fíjese que estamos hablando de guerra espiritual, pero algunos dirán, bueno, como que el hermano, no, pues es que para mí es tan importante. Si usted no tiene el Espíritu de Dios, si usted no tiene claridad en la autoridad del nombre de Jesucristo y que le quiere, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, qué palabras tan radicales, no es de él.
Hay pasajes que a mí me han reclamado. Vienen, me reclaman, y digo, pues está escrito. No me gusta Hebreos 10, porque ahí dice que horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo, el que diera por inmundo la sangre de Jesucristo y que afrentara el Espíritu. Sí, el Señor va a tratar con él. Dios juzgará a su pueblo. Oiga, ¿no hay manera de suavizar sus predicaciones? Dice el Señor, ¿verdad? Y acabo de leerlos: el que no hace mi voluntad no entrará al reino de Dios. ¿Quién lo escribió? ¿Yo? Lo escribió el Señor. Y luego dice: quien tiene esta conducta, ¿sí? Esto eres algunos de vosotros, ¿sí? Pero ustedes ya no son esto, ¿sí? No heredarán el reino de Dios. Oiga, no, pero es que ahora ya se hizo hasta la marcha el sábado y pues aunque se haga la marcha. Una cosa es lo que dicen los hombres y otra cosa es lo que dice Dios. ¿Usted a quién le cree? ¿A los hombres o a Dios? O sea, entonces ya esto está en problemas, porque va a estar en contracorriente. Y ahí dice que no heredarán el reino de Dios. Se muere alguien, en paz descanse. Y cuando se muere, digo, si era cristiano, en paz descanse. Si no, Dios tenga misericordia de estar quemándose en el infierno. Y algunos dicen: oiga, qué cruel. Y si lo oyen sus parientes, ¿los va a hacer usted llorar? Pues a ver si lloran, pero para que se arrepientan. O como aquellos que dicen, hasta cristianos he oído: ay, es que mi mamá se volvió ángel. ¿Dónde dice que cuando mueres te vuelves ángel? Lo que el Señor dice, que nosotros tenemos algo superior a los ángeles, que se nos otorgó la oportunidad de ser salvos en Cristo Jesús, cosa que los ángeles anhelaban. Los ángeles o guardan la dignidad o no la guardan, pero para ellos no hay salvación. La salvación ha sido dada para ti. Gloria a Dios. Qué barbaridad. Muy bien, muy bien. La obra de Jesucristo es quitar el pecado por su sangre y deshacer las obras del diablo. Vamos a Primera de Juan para tener otro enfoque, capítulo 3. Versículos 5 al 8. Y sabéis, y habla de Jesucristo, que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Jesucristo nos limpió con su sangre y en Él no hay pecado. Todo aquel que permanece en Él, esto está muy fuerte, permaneces en Él, no pecas. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Palabras muy fuertes estas. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Es decir, que no te engañes, si no practicas justicia, ¿será que vive el justo en ti? A lo mejor no. El que practica el pecado, fíjese bien, es del diablo, o sea, hay una pertenencia que reclama el diablo. El que practica el pecado es del diablo, por eso te pide. Por eso te va a sacudir, por eso te reclama. Porque cuando nosotros practicamos el pecado, el diablo dice: este es mío o es de los míos. Por eso a veces tiene que venir sobre nosotros enfermedad y muchas cosas, dolores y todo eso, nacidos del pecado, y en los espíritus de enfermedad y de tormento y de dolor vienen a nuestra vida. El que practique el pecado, esto dice el Espíritu, no yo. ¿Sí? No me diga que soy del diablo, yo soy de la iglesia tal, y en esa iglesia todos no tenemos nada que ver. Pues si practicas el pecado, el diablo te reclama, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces nosotros estamos sabiendo que la obra de Jesucristo es limpiarnos de pecado y deshacer las obras del diablo. Y deshacer las obras del diablo.
Qué bueno. ¿Y cuáles son las 3 obras básicas del diablo? Ya se las he explicado. Juan 10:10 parte A. Bueno, vamos a empezar desde arriba. Sí, yo soy la puerta de las ovejas, dijo el Señor, el que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. ¿A qué se está refiriendo? ¿No se está refiriendo al Salmo 23? Jehová es mi pastor y nada me faltará, en lugares de delicados pastos me haré descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Hallará pastos, o sea, te vas a hallar al pastor y ahí te va todo bien, dice. Entrará y saldrá y hallará pastos. Pero en el 10 parte A dice, el ladrón no viene, sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Más abajo dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Esa es la obra de Cristo, siempre superior al diablo, pero el diablo dice que viene para hurtar, matar y destruir. En muchos aquí ya lo está haciendo. Amados hermanos, si en las iglesias del Centro Cristiano de Arrebatamiento ya lo está haciendo. Les roba la economía, les roba la paz, les roba la salud, les roba, amado hermano, el gozo, les roba la alegría, los mete en tristeza. Él viene para hurtar. ¿Cuántas cosas te ha hurtado? Amado hermano, este país es un país hurtado, pero no vamos a hablar de los que hurtan y que hacen corrupción, sino estamos hablando de que el enemigo le ha hurtado muchas cosas, ¿sí? Amado hermano, Él te quiere hurtar, si es posible, hasta tu salvación. Él te quiere hurtar tu relación con Dios. Oh, amado hermano, conozco casos a nivel pastoral y por eso no quiero que se ligue, y a nivel apostólico, en donde ya les quitó, les hurtó todo por desobedecer. Les quitó la casa, les quitó los muebles, les quitó el trabajo, les quitó el transporte, les ha quitado la paz, les ha quitado. Y a veces yo a estas personas les digo cuando me hablan, pues ahora ¿qué estás esperando que más te quite? ¿A ti cuántas cosas te ha hurtado? Te quiere hurtar la salud y traer sobre ti enfermedad, te quiere hurtar la alegría y te quiere hacer una persona amarga, enojona. ¿Cuántas cosas te ha hurtado? Yo quiero que después de esto te pongas a pensar, ¿verdad? Que Él ha venido para hurtar y pienses que te ha hurtado. ¿Qué se le hace allá en el oriente a los que hurtan? Les cortan la mano. Córtele la mano al ladrón. Te quiere hurtar tu bendición en general. Pero no solo eso, sino que te quiere matar. A veces, amado hermano, vemos que esto puede ser una situación física, que hay gente que está muriendo bajo homicidios o bajo asesinato o bajo violencia tremenda de asesinato. Lo estamos viendo. El día viernes estábamos mi esposa y yo compartiendo los alimentos y pensando en muchas cosas del Señor y prendimos la televisión. Pues nomás se pasaban de un acto de asesinato a otro. Y en Tamaulipas, y en tal pueblito, y en Jalisco, y en el Estado de México. Y aquí dije, bueno, ¿dónde no están asesinando gente? Él viene para matar, el diablo anda, pero él es homicida desde el principio, anda a 100 por hora. Pero no solo quiere matar físicamente, quiere matar espiritualmente. ¿Cuántos cristianos están
llegando a un punto de depresión, ya no quieren, no ha sido para su vida la solución creer en el nombre de Jesucristo, creer su palabra, el poder del Espíritu Santo, porque no han tenido fe, porque no han tenido una relación con el Espíritu Santo y están muriéndose moral y espiritualmente. ¿Cuántos están muriendo moral y espiritualmente? Es el diablo, porque viene para matar. Y no solo viene para matar, sino para destruir. Ha destruido casas, ha destruido matrimonios, ha destruido familias, está queriendo destruir. ¿Sabe usted que hace unos meses me mandó una amenaza el enemigo y me dijo: te voy a destruir a ti y a esa iglesia, porque allí hablan pura palabra de verdad y la voy a destruir? Dije, bueno, ese es tu propósito, eso es tu objetivo, pero ¿sabes qué? Hay alguien que está por encima de ti y tú no vas a destruir nada. Voy a destruir tus siervos, voy a destruir a los santos. Bueno, aquí en la congregación se ha hecho estragos. Pero, amado hermano, estamos en esa lucha y yo estoy intercediendo y haciendo guerra, porque Él viene para hurtar, matar y destruir. Ya lo hice reflexionar. Pero usted había visto ese versículo y no había reflexionado y meditado en ello. Y el enemigo quizá en algunos casos ha venido, te ha hurtado, te quiere matar, te quiere destruir. Y tú, ¿qué más sigue? No vamos a aceptar, hermano. Vamos a tomar y vamos a hacer guerra en todos los sentidos, en los 4 puntos cardinales, para que quitemos todo esto, porque en verdad ha hecho muchísimo daño. Y Él está tratando de ver cómo pueda cumplir esos propósitos. Pero yo tengo la promesa de que el Señor ha venido para darme vida y dármela en abundancia. Muy bien. Los santos, los cristianos, y usted ya lo sabe, tenemos 3 batallas, 3 luchas o guerras con nuestra carne. Romanos 7:14 nos dice, ¿verdad? Una palabra, ¿verdad? Lo bueno que quiero hacer no hago, sino lo malo que quiero hacer, eso hago. Y también dice en Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y continúa diciendo, ¿verdad? Ahí más adelante en el 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y dice ahí, ¿verdad? Más adelante, y el 18, yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, ¿sí? Y dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Hace tiempo hablamos de esa herencia de maldad y maldición, y tenemos una lucha intensa con nuestra carne, ¿verdad? Pero nosotros tenemos esa victoria y pensamos en Gálatas 2:20. Juntamente con Cristo estoy crucificado, ahí está tomar tu cruz y seguir al Señor, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y que nos sea claro, amado hermano, a nosotros también Gálatas 6, capítulo 6, versículos 7 y 8, ¿verdad? Donde él dice, ¿verdad? Que el que siembra para la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Entonces tenemos ahí nosotros una victoria. No me quiero entretener mucho, de eso hemos tenido muchas enseñanzas, pero también tenemos una lucha con el mundo. Esa es la segunda lucha, y allá en Santiago nos deja bien claro que es una lucha a veces muy desigual, porque entre la carne y las cosas que nos atraen de este mundo, pues nos sentimos a veces sacudidos. Santiago 4 y 5 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Te lo voy a repetir: la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Te lo voy a repetir porque parece que por tus oídos y por tus orejas no entra. La amistad del mundo es enemistad con Dios. La amistad del mundo es enemistad con Dios. ¿Te quedó claro? Muy bien. Y dice ahí, es enemistad con Dios. Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que el Espíritu dice
en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Ya vimos que si tienes el Espíritu morando en ti, entonces eres del Señor, y el Señor te anhela celosamente. ¿Qué haces ahí? Hoy a veces dicen, saliendo a las 3 de la mañana del antro lo mataron. ¿Y qué hacía a las 3:30 de la mañana en un antro? Pero son del mundo. Lo peor es que dicen luego abajito, pero era cristiano. Ah, caray, le ganó el mundo. Y nosotros sabemos que el tercer enemigo es el diablo, ¿verdad? Hay maquinaciones, hay una lucha mental, ¿verdad? Muy fuerte. Segunda de Corintios 2:11, vamos hasta allá. Y dice la escritura ahí, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esto tiene que ver con la mente. Me dijo un pastor, dice, es que el diablo no se puede meter a tu mente. Ah, caray. Pues aquí es diferente. ¿Qué entendemos por maquinaciones? ¿Sí? Algunas cosas que están aquí. A veces nosotros estamos pensando cosas. ¿Por qué decimos que un delincuente hace maquinaciones? ¿Dónde lo puso? En su mente. Entonces, no ignoramos las maquinaciones. Te puede meter el enemigo, el Satanás, pensamientos de él, ¿sí? A veces te enojas y te dice, pues mátalo o mátala. ¿Quién te metió eso? Pues el que quiere matar. ¿Y quién quiere matar? No el diablo. Y entonces hay veces que no. Sí, hay maquinaciones muy fuertes, hay muchas cosas que el enemigo te puede meter. Y te puede meter obsesiones. Tengan mucho cuidado. Bueno, eso es el enemigo y estamos viendo algunas cosas en donde opera el enemigo. Y vamos a ver 2 Corintios 10:3, y dice ahí, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, sigo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto está hablando, amado hermano, de que tengamos mucho cuidado en argumentos. Ya hablamos de las maquinaciones, los argumentos también los va a levantar en tu mente. ¿A qué se está refiriendo? A que no andemos dando nuestra opinión, y aunque no andemos en doctrinas de error o de mentira. Hay argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios, que nos guardemos en el conocimiento de Dios, que nos guardemos en el conocimiento de su voluntad, que nos guardemos en el conocimiento de su palabra. Y dice el Señor que eso es muy fuerte, son fortalezas. ¿Cuánta gente dice que son de Dios y andan en doctrinas de demonios, o andan en doctrinas de error, o andan en doctrinas de mentira? Usted tiene que tener y luchar contra eso, y los cristianos luchamos, ¿verdad? Que se derribe todo argumento de altivez, y dice que todo viene por la altivez, por la arrogancia, por la soberbia. Aprendimos, ¿verdad? Que el Señor dice, porque la soberbia y la arrogancia y el mal camino, ¿sí? El mal camino y la boca perversa aborrece el Señor. Y entonces, amado, viene la altivez y dice, traigo una nueva interpretación. No, hermanos, no, tengamos mucho cuidado, porque primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1, para confirmarlo, y no me quiero entretener en eso mucho porque no es el tema que estoy tratando, dice, pero el Espíritu, o sea el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tengamos mucho cuidado en lo que nosotros escuchamos, ¿sí? Tiempo de guerra espiritual, hermano. Tiempo de otorgamiento del Espíritu Santo. Quiero llevarles a este paralelismo. ¿Cuántos queremos un avivamiento? ¿Cuántos queremos que Dios nos visite? Todos queremos eso. Pero lo que no nos hemos fijado, amado hermano, es que el avivamiento precisamente trae
aparejado la lucha espiritual. Vamos a ver y lo vamos a comprobar. Y usted puede ir conmigo a Joel, capítulo 2, versículo 28. Y dice, y después de esto derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. 30 dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Qué bonito, ¿verdad? Que venga un avivamiento, un derramamiento del espíritu, y lo estamos queriendo. Pero fíjese lo que el Señor nos dice. Cuando el Señor envía un avivamiento, al parejo de ese avivamiento, sí va a haber señales, va a haber prodigios, va a haber milagros, pero al parejo de ese avivamiento, entonces dice el versículo 9 del capítulo 3 de Joel, proclamad entre las naciones, proclamad guerra, despertar a los valientes, acércanse, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones y lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid naciones todas alrededor y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Sí, amado hermano, lo que el Señor nos está diciendo, que amado hermano, cada vez que viene un avivamiento, no solo hay un despertamiento para recibir las obras del Espíritu y lo que va a hacer el Espíritu y que nosotros tomemos el nombre de Jesucristo, sino que nos va a involucrar en la guerra espiritual. Esto no lo entendieron en el segundo avivamiento de los 90, porque amado hermano, en los 90, en los 70 sí hicimos guerra espiritual, hubo mucha intercesión, echar fuera demonios, sanamos enfermos, predicamos lo que se llama el evangelio del reino. Esos 3 propósitos los cumplimos, pero en el avivamiento del 90 Dios trajo unción, pan y trajo vino, amado hermano, pero junto con ello trajo la guerra espiritual que nos pedía. Y hubo una cantidad tremenda de manifestaciones de guerra espiritual. Los cultos eran de verdadera guerra espiritual, y algunos dijeron, qué locura. Y ¿sabe qué? Que no fue aceptada la guerra espiritual por los propios pastores que formaban más iglesias que había con nosotros, y por los propios ancianos, y dijeron, eso no es de Dios. Eso no es del Espíritu, eso es del diablo. Porque hubo guerra espiritual. Muchos empezaron a ver lo que había en el mundo espiritual, y había cultos tremendos de guerra en donde se manifestaba, hubo muchas cosas que salieron demonios, y hubo mucha lucha deshaciendo el reino de las tinieblas. Se luchó contra la hechicería, la brujería, el satanismo, el vudú, los adoradores de la Santa Muerte. Se deshizo todo ello, y había un tremendo, y dijeron, eso no puede ser avivamiento. Pues ¿qué no leen? Que junto con el avivamiento el Señor nos lleva a guerra espiritual. Tú dijiste que anhelas el avivamiento. Después de esto, ¿todavía lo anhelas? Porque dice el Señor que nos está avivando, pero que entonces vas a empezar a tener manifestaciones demoníacas. Vas a tener que luchar en las noches con el diablo. Vas a tener que luchar en el día también con él. Vas a tener que a veces hacer guerra por tus parientes. Vas a tener que hacer guerra por la iglesia. Estamos en guerra. Dios está restaurando esa guerra. Estoy por terminar. Nacido de las clases del crecimiento espiritual, quiero llevarles a Éxodo 20. Porque los avivamientos nos hablan de la visitación de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos quieren que Dios nos esté visitando en esta congregación? Todos, ¿verdad? Pues vamos a ver qué es lo que Dios le dijo a Moisés y que nos dice a nosotros hoy. Éxodo 20:20. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios. 1. Cada vez que hay un avivamiento y hay una visitación de Dios, también hay una prueba de Dios. Dios viene para probarte. Dígame, hemos declarado aquí un avivamiento. Si este año no ha sido probado, ¿en cuántas cosas Dios te está probando? Tremendo. Entonces, primer propósito, Dios cuando nos visita nos prueba.
Segundo dice, para que su temor esté delante de vosotros. Dios está queriendo a través de este avivamiento que nosotros nos elevemos en un mayor temor de Dios. Que haya un verdadero temor de Dios a las cosas. Porque, ¿qué cosa tan antíteca es? Allá afuera no hay temor y cada día vemos más violencia y más delincuencia. Pero nosotros cada día hay más temor y cada día vamos a buscar hacer bien a la gente. Y apartarnos del mal. Y luego dice tercero aquí en el 20:20, eso es lo que no les gusta que a veces yo predique, pero así está escrito, para que no pequéis. O sea que el Señor dice, ya bájale, ya ponte en orden. Si hiciste una cosa en desorden, ordénala. Si hay algo que limpiar, límpialo. El Señor dice, ya, es tiempo. Amado hermano, esto es un agregadito de la guerra espiritual. Toma tu armadura, hermano, y participa. Esto no lo has creído. Efesios 6:10 al 18 dice, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice Efesios 6:10? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y vestíos. Te está preguntando Dios si quieres de toda la armadura de Dios. Porque no ignoramos las acechanzas del diablo y porque nuestra lucha es contra la hermanita y la hermanita que está aquí o el hermanito. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de tiniebla, huestes de malicia o de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice, otra vez no te está preguntando, sino da un imperativo: tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Y habiendo acabado el día malo, para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado el día, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, es el cinto, ¿sí? Vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Por sobre todas las cosas tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero el 18 dice, orando en todo tiempo en el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo, velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos, no solo por ti, sino por todos los santos. Póngase la armadura. En esta iglesia a veces les digo, póngase la armadura, y como que lo hacen como no se pone nada. Pero el Señor dice que se ponga la armadura. ¿A qué horas? El día de Dios empieza a las 6 de la tarde. A lo mejor usted está ocupado, llega a las 8 o 9. A esa hora póngasela. Y prepárese, porque la noche es de las tinieblas y a veces viene el ataque del enemigo y usted no está preparado. Pero si usted está preparado, yo muchas veces me tengo que levantar en la madrugada y decir, ahí anda aquel molestando. Y me levanto a hacer guerra por la iglesia, por los santos, por mi familia, por mí mismo, por mi esposa. Luego siento que ahí está tratando de meterse a mi hogar y voy y hago guerra espiritual. Pero lamentablemente no se está creyendo esta palabra y dicen, ¿para qué? ¿Para qué? Me dijo un pastor, eso que tú enseñas no es literal, ¿no? Entonces toda la palabra es solo espiritual o simbólica. Yo digo que esto es literal, espiritual. Usted no me ve la armadura, yo no se la veo, pero si yo la traigo puesta, usted la debía de traer puesta. Muy bien, entonces, porque ahí está escrito. Es que esas son tus locuras. Algunos hermanos dicen, es que tú eres de la doctrina de los ernestinos. Esa no es la doctrina de los ernestinos. No hay ningún libro que diga San Ernestino. Esa es la palabra de Dios, hermano. ¿O lo niega? Ese es el problema, ¿verdad? Que muchos dicen, no hables con ese señor porque sabe mucha palabra y te va a envolver
con la palabra de Dios. Dios quiera que a todos ustedes los envuelva con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo. Les dé un envuelto, pero bien envueltos, para que salgan aquí llenos de Espíritu Santo y llenos de la palabra de Dios. Termino diciendo, el triunfo otorgado está a la puerta. De tal manera que el Señor nos dice ahí en Colosenses capítulo 2 versículo 14, y con eso termino. Discúlpenme que me haya alargado un poquito, pero era necesario terminar. Dice la Escritura en Colosenses capítulo 2 versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y dice el 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así es que, amado hermano, tenemos triunfo sobre la carne, ya lo vimos, tenemos triunfo sobre el diablo, como lo estamos viendo ahorita, tenemos triunfo sobre el mundo. Primera de Pedro 5, dice ahí, 5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y de gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, por cuanto Él tiene cuidado de vosotros. Y miren lo que dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, porque estos padecimientos van cumpliéndose en los hermanos por todo el mundo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido como ustedes y yo este año un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos.